Entonces hoy vamos a comenzar con este resultado, ¿no? Que lo vamos a ver como si fuera un lema, porque pues no va tan asociado a nuestra teoría, pero bueno, es algo que ustedes deberían ser capaces de poderlo demostrar sin tantos problemas. Y va más asociado como a lo que estarían viendo seguramente ahorita en su curso de cálculo 3, ¿no? De cálculo integral, diferencial integral 3, que básicamente es cálculo diferencial, pero en varias variables, ¿no? Pero antes de empezar a meterte a eso, pues tienes que estudiar un poquito cómo se comporta el espacio vectorial Rn, ¿no? Y bueno, ahí también estudias un poquito de la topología básica que se tiene en Rn, ¿no? Con la métrica usual, ¿no? Entonces, el punto es que bueno, en todos, o sea, asuman ese contexto, ¿no? O sea, no podríamos hablar de topología de forma mucho más abstracta, pero no nos vamos a meter en esas cosas. Asuman como ese contexto cuando diga aquí abierto, cerrado, me refiero a eso, ¿no? A la topología que les enseñan en RN, ¿no? No otra cosa. Y entonces lo que vamos a considerar para este lema es que vamos a tener una función g que vaya de R a R, que sea continua, y un subconjunto A de los reales que sea un conjunto abierto. Entonces lo que vamos a demostrar en este lema es que con esas condiciones, el conjunto que vendría siendo la imagen inversa de A con la función g, que va a ser un subconjunto de los reales, también es un conjunto abierto. Entonces, de hecho, esto se podría escribir no solo así, sino como un sí solo sí, ¿no? Se puede demostrar que si una función cumple que esto de aquí siempre es abierto para cualquiera abierto, con eso es suficiente para demostrar que la función es continua. Pero se puede hacer, no lo vamos a hacer, no es tampoco tan complicado. Y no lo vamos a hacer básicamente porque no lo vamos a necesitar para nuestra teoría, ¿no? Solamente vamos a demostrar explícitamente lo único que vamos a utilizar, que es esta parte, ¿no? Esta implicación, ¿no? Que si la función es continua, entonces la imagen inversa de un abierto es abierto. La demostración pues es muy directa, entre comillas, ¿no? Se sigue pues prácticamente de las definiciones de continuidad y de conjunto abierto. Y entonces, pues lo que vamos a, cuando quieres demostrar que un conjunto es abierto, en particular este conjunto, pues lo que tienes que demostrar es que cualquier elemento de este conjunto es un punto interior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a iniciar tomando un elemento, llamémoslo X, que pertenezca a ese conjunto. Entonces, sea X en la imagen inversa del conjunto A, que recordemos es el conjunto A, aquí tengo que cambiar la letra, es el conjunto de todos los, llamémoslos omeguitas, ¿no? Es el conjunto de todos los omeguitas en R, ¿no? En este caso es en R porque el dominio de nuestras funciones son los reales, ¿no? Es el conjunto de todos los omeguitas en el dominio, tales que la función evaluada en esos omeguitas pertenece a, ¿no? Aquí no le podía poner X porque ya estaba diciendo que X estaba aquí, ¿no? Entonces nada más le cambiamos de letra, pero es esto. Y entonces lo que tenemos que justificar es que este punto que estoy agarrando arbitrario en este conjunto es un punto interior de este conjunto. ¿Qué quiere decir que es un punto interior? Que existe un radio positivo para el cual la bola centrada en este punto con ese radio está totalmente contenida en este conjunto. Si logramos demostrar eso, ya demostramos que este conjunto de números reales va a ser un conjunto abierto. Entonces, eh, pues, ¿qué quiere decir? Que antes de ponernos a buscar la bola, así bien sabe dónde esté, pues vamos a ver qué quiere decir que X viva aquí, ¿no? Que X sea un elemento de esta imagen inversa. Entonces, si X es un elemento de esta imagen inversa, pues X es uno de los números que cumple esto de aquí, ¿no? Es uno de estos omeguitas que cumple que G de omeguita pertenece a. Entonces, lo que podemos asegurar es que G de X, pues va a tener que ser un elemento de A. Y entonces ahora vamos a utilizar la hipótesis de que A es abierto. Porque como A es abierto, pues la definición de abierto nos dice justamente eso que acabamos de platicar, ¿no? Que va a existir un radio, vamos a llamarlo en este caso epsilon, que sea mayor que cero, tal que la bola con centro en el elemento de ese conjunto, que en este caso el elemento es g de x, ¿no? Tal que la bola con centro en g de x y radio epsilon tiene que estar totalmente contenida en A. O sea, yo puedo asegurar que debe de existir este epsilon tal que esto suceda,
porque estoy tomando un elemento g de x que está dentro de un conjunto A que es abierto. Por eso lo puedo asegurar, ¿no? Quién sabe quién sea el épsilon, pero existe, ¿no? Eso es lo importante. Y ahora que sabemos que esto sucede, pues nos podemos ahora utilizar la otra hipótesis y nos acordamos de que G es continua, ¿no? Porque como G es continua, pues en particular para este epsilon mayor que cero, porque ¿qué nos dice la definición de continuidad? Que para todo epsilon mayor que cero ocurren ciertas cosas, ¿no? Pues en particular para este epsilon que ese que existe, pues se van a cumplir esas cosas, ¿no? Entonces para este epsilon mayor que cero, debe de existir un delta mayor que cero tal que se cumple esta implicación. O sea que si la distancia entre x y y, ¿no? O sea, la norma, el valor absoluto, ¿no? De x menos y es menor que delta, entonces se debe de satisfacer que el valor absoluto de la función evaluada en x menos la función evaluada en y, o sea, la distancia entre estas evaluaciones, tiene que ser menor que epsilon. Esto es lo que nos dice la función de continuidad. Y pues entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que podemos notar es que con esto de aquí, no, con esto de aquí que sabemos que se debe de cumplir, podemos ver qué ocurre con esta bola, ¿no? Porque si es como de, oye, ¿dónde vamos a encontrar una bola que esté contenida aquí? Pues como tal no está apareciendo aquí tan fácil, pero sí lo está haciendo, solo que está ahí como escondida, ¿no? Lo que podemos hacer es ver qué ocurre con los elementos que viven en esta bola, en la bola con centro en X, en este X que tomamos ahí, y con radio delta. ¿Cuál delta? Pues el delta que nos dice que existe por la definición de que G sea continua, ¿no? Para este epsilon, ¿no? Entonces, ¿cuál epsilon era? El epsilon que hacía que la bola con centro en G de X y radio epsilon estuviera contenido en A. Entonces, vamos a ver qué ocurre con esta bola. Si tomamos un elemento dentro de la bola con centro en X y radio delta, pues por definición de bola, ese elemento y que estamos tomando debe de cumplir que la distancia entre x y y sea menor a delta, porque es una bola abierta. Y bueno, en los reales la distancia es con el valor absoluto, ¿no? Bueno, con la distancia usual, ¿no? Entonces, bueno, el valor absoluto de la resta, ¿no? Y entonces el punto es que lo que va a tener que cumplir este y es que el valor absoluto de x menos y tiene que ser menor a delta. Pero por esta implicación que nos está dando la definición de que g sea continua, pues eso quiere decir que el valor absoluto de g de x menos g de y tiene que ser menor que epsilon. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este g de y debe de pertenecer a la bola con centro en g de x y radio epsilon. ¿Por qué? Porque pues justamente es un número real g de y que dista menos que el número real g de x en distancia epsilon. Entonces esto tiene que estar en la bola abierta, centrado aquí y con este radio, ¿no? También por definición de lo que es una bola abierta. Y entonces si g de y está en esta bola, pues recordemos que esta bola ¿dónde estaba? Bueno, ¿cómo era? Era un conjunto que estaba totalmente contenido en A. Entonces, si g de y, es más, lo voy a escribir aquí para que sea más claro para los que lean nada más las notas. Eh, pues esta cosa estábamos viendo que era su conjunto de A, ¿no? Entonces, si g de y está aquí, pues entonces g de y va a ser un elemento de A. ¿Y qué quiere decir que g de y sea elemento de A? Pues esto es equivalente a que y, ya sin la g, sea un elemento de la imagen inversa con la función g del conjunto A. Y sí, ¿no? Tal cual. Esto de hecho es un sí solo sí, ¿no? Pero lo podemos aplicar en los dos sentidos, ¿no? Y en particular aquí nos sirve en este. ¿Cómo se define la imagen inversa? Pues justamente los y's que hacen que esto ocurra. Entonces, pues sí, ¿no? Si g de y pertenece a A, quiere decir que y pertenece a la imagen inversa de A. Y entonces, ¿qué es lo que vimos? Pues tomamos un elemento y totalmente arbitrario en la bola abierta con centro en x y radio delta y vimos que tiene que estar en la imagen inversa de A. ¿Qué es lo que estamos demostrando aquí? Pues que la bola abierta con centro en x y radio delta está totalmente contenida en la imagen inversa de A y por lo tanto como x fue un elemento totalmente arbitrario en la imagen inversa de A y ya logramos ver que efectivamente ese x arbitrario va a ser un punto interior de la imagen inversa de A porque va a estar esta bola totalmente contenida, pues lo que ya podemos concluir es que la imagen inversa de A
es un conjunto abierto. Y ya no, eso es lo que queríamos demostrar. Y ahorita lo vamos a utilizar más adelante. Y vamos también a ver este otro lema que, pues más que nada por, bueno, no solo por el tiempo, ¿no? También porque está un poquito complicado y ya es un poco, bueno, no tan complicado, pero ya es más como igual de recordar otra vez lo de sigmas álgebras, así de forma más teórica y eso ya será más como de la unidad pasada, ¿no? Pero bueno, sí lo podríamos demostrar si quisiéramos, no está tampoco imposible, pero sí sería un poquito laborioso y como al final de cuentas solo es un lema que vamos a utilizar ahorita ya, pues yo creo que esa demostración la pueden buscar ustedes si es que no les interesa saber cómo se hace. Yo les voy a dejar un link, ¿no? En la descripción y también se los voy a compartir una página donde escriben la demostración con mucho detalle. Y también si les interesa más o menos que la explique, no la demuestro así totalmente, pero doy una pauta muy importante de cómo demostrarlo en una clase que di de probabilidad 2 la semana pasada. No recuerdo bien el día, pero igual les dejo el link en la descripción de la grabación de esta clase. Ahí también van a ver la clase de prueba 2 donde les digo, no lo demostré al 100%, pero di la pauta de cómo se demuestra y pues ya con eso creo que es muy claro, ¿no? Entonces, sí, o sea, si quieren ver cómo se demuestra, pues pueden ver ese video y luego ver lo que dice el, la página que les voy a compartir o pueden intentarlo demostrar ustedes, ¿no? Tampoco es así imposible, pero más por cuestiones de tiempo no lo voy a demostrar ahorita. Eh, pero sí, pero lo importante es que lo entiendan, no es difícil de entender. Lo que te dice es que si tú tienes una función, así la función que sea, ¿no? Una función que vaya de un conjunto omega a un conjunto E, y tienes una clase de subconjuntos de, o sea, de subconjuntos del codominio de la función, ya no es lo único que te pide el lema, el teorema, lo que sea, pues lo que va a ocurrir es que la mínima sigma álgebra generada por la imagen inversa de esa clase es igual que la imagen inversa de la mínima sigma álgebra generada por esa clase, donde recordemos que la imagen inversa de una clase se define como la clase que tiene como elementos a las imágenes inversas de cada elemento de la clase C, ¿no? O sea, eso es lo que quiere decir la imagen inversa de una clase. Entonces, con esta definición, ¿no? Que eso ya lo habíamos conversado alguna vez, ¿no? Pero bueno, por si no se acordaban, les recuerdo que se define así la imagen inversa de una clase. Pero bueno, ya con esto, lo que te estoy diciendo es que pues, tú puedes sacarle la imagen inversa a esta clase y lo que vas a obtener pues va a ser una clase de subconjuntos, pero ya de omega, ¿no? ¿Por qué? Porque cada una de estas imágenes inversas va a ser un subconjunto de omega, por cómo está definida la función f. Entonces, lo que dice es que si tú sacas primero la imagen inversa, pues esta clase te la estás llevando con la imagen inversa a que sea una clase de subconjuntos de omega. Y entonces lo que te está diciendo es que ahí esa clase pues puede que sea o no sea sigma álgebra, ¿no? Porque pues esta clase no sabemos si eso no es sigma álgebra y aparte le estamos sacando imagen inversa. Entonces ya que las tienes ahí con la imagen inversa, pues le sacas la sigma álgebra generada. Y lo que estoy diciendo es que hacer ese proceso de primero llevártela con la imagen inversa aquí y ya aquí sacarle la sigma álgebra generada es equivalente a primero sacarle la sigma álgebra generada a la clase que viviría como de subconjuntos de aquí, ¿no? Aquí es donde le sacas la sigma álgebra generada y ya después de la sigma álgebra generada ya te la llevas a subconjuntos de omega con la imagen inversa. Entonces lo que te está diciendo es que da igual el orden en el que lo hagas, ¿no? Da igual si primero haces imagen inversa y después le sacas la generada, o si primero le sacas la generada y después le sacas imagen inversa, porque los conjuntos que van a resultar en ambos casos van a coincidir. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Pues con una doble contención, ¿no? Y también ahí es importante, pues, haber demostrado, o por lo menos saber que la imagen inversa, con esta definición, la imagen inversa de una sigma álgebra, pues vuelve a ser una sigma álgebra. Pero bueno, ya no lo vamos a usar así indiscriminadamente, les digo, ¿no? La demostración se las dejo en la descripción. em, pero, pero pues qué es lo importante ya como lo vamos a usar, que pues básicamente lo que estoy diciendo es que pues ya he visto como si fueran simbolitos, ¿no? Como si fueran como una operación entre comillas, pues se pueden cambiar de lugar, ¿no? Tienes aquí la generada y la imagen inversa de una clase, pues las puedes voltear, ¿no?
poner la imagen inversa afuera y poner la generada adentro, ¿no? O al revés, ¿no? Si la tienes adentro la generada, la puedes sacar y poner la imagen inversa adentro, ¿no? Es lo que nos está diciendo este lema que insisto, ¿no? Como conceptualmente es un resultado muy fuerte, ¿no? No está así tan trivial, pero pues ya en la práctica es muy fácil de usar porque pues simplemente te estoy diciendo que se pueden intercambiar de lugar estos dos conceptos, ¿no? Entonces, pues ténganlo en mente porque lo vamos a utilizar. Sirve mucho, ¿no? Para hacer más cortas muchas demostraciones, pero realmente lo que nos interesa demostrar, y esto de aquí, pues, si, digo, si hubiera dado tiempo lo hubiéramos visto sin problemas, pero bueno, si no lo vemos aquí, no importa, seguramente lo van a ver en un curso de probabilidad 2, ¿no? Pues así es un resultado que se ve que bueno, que casi casi lo tienen que ver, ¿no? Si no lo ven tal cual en la clase, seguramente se los van a dejar de tarea, ¿no? Porque sí es muy usado. Y bueno, el punto es que, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues ahora sí, ya para un teorema, ¿no? Que esto sí ya corresponde a nuestra teoría, ¿no? Lo que vamos a ver es que si tenemos una variable aleatoria, ¿no? Que vaya de omega a los reales y una función que vaya de los reales a los reales que sea continua, entonces esta nueva función que la vamos a definir como y, que sea la composición de g con x, que la vamos a denotar así como g evaluada en la variable aleatoria. Pero bueno, ¿qué quiere decir ya como función? Es esta composición, ¿no? Pues esta nueva función, pues ¿dónde va a ir? Pues también va a ir de omega a r, ¿no? Porque ¿qué evalúas aquí primero? Pues x, ¿no? Y x donde le evalúas en omeguitas, ¿no? Entonces aquí, pues primero, aquí le vas a tener que evaluar también un omeguita, ¿no? ¿Y qué te va a arrojar al final? Pues primero x te va a arrojar un real y luego la función g va a agarrar ese real y lo va a convertir en otro real, ¿no? Entonces al final de cuentas eso también te va a arrojar un real. Entonces esta función pues efectivamente va a ir otra vez de omega a r, eso ya lo estoy trivializando. Y lo que importa es que esta función no solamente va a ir de omega a r, sino que también va a volver a ser una variable aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que tú tienes una función continua y defines esta composición, ¿no? De una variable aleatoria, la que tú ya sabes que es variable aleatoria. Cualquier función que sea continua, pues automáticamente esa nueva variable aleatoria, que es a lo que se le suele llamar una transformación de x, ¿no? Definida mediante una función continua, va a volver a ser efectivamente una variable aleatoria. Entonces, pues este teorema no abarca como todas las posibles transformaciones que uno le puede hacer a una variable, ¿no? Porque no todas las transformaciones que uno puede considerar son continuas, pero sí un montón, ¿no? Muchísimas funciones son continuas, o bueno, muchísimas funciones de las que ustedes conocen, más bien, ¿no? Son continuas. Entonces, pues sí ya ayuda mucho, ¿no? A ver que muchas cosas ya de jalón, con un solo resultado, son variables aleatorias ya de forma automática, ¿no? Entonces vale la pena pues hacer una demostración, ¿no? De este caso general, nada más pidiéndole que la función sea continua. Y pues cómo se demuestra, pues justamente mezclando correctamente los dos lemas, ¿no? Que estábamos comentando, el que sí demostramos, ¿no? Que estaba muy rápido, y el que tampoco es que sea imposible demostrar, pero que pues ya no lo vamos a demostrar por tiempo, pero recuérdenlo, ¿no? Básicamente lo que nos dice es que se pueden intercambiar estas dos cosas, ¿no? Este solo lo vamos a hacer básicamente en un paso, ¿no? Realmente, ¿qué va a ser cuando tengamos que intercambiar esto, ¿no? Esto sí lo vamos a hacer un poquito más. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues si queremos demostrar que esta función es variable aleatoria, lo que tenemos que demostrar es que la imagen inversa de B es un elemento de F, y eso para cualquier B que sea un conjunto boreliano de los números reales, ¿no? Esto es lo que nos dice nuestra definición de variable aleatoria, que la imagen inversa de un boreliano eh, es un elemento de nuestro sigma álgebra, ¿no? Es un evento. Y esto, si se ponen a pensarlo, es equivalente a demostrar lo siguiente. Es equivalente a demostrar que la imagen inversa, ya vista como una clase, de toda la clase que es nuestra sigma álgebra de Borel, está contenida en F, ¿no? O sea, acuérdense que era la imagen inversa de una clase, aquí lo teníamos. La imagen inversa de una clase es el conjunto con todas las imágenes inversas de los elementos de esa clase.
Entonces, ¿qué es lo que vive en esta clase? Pues es el conjunto de todos estos de aquí, de todos los elementos de esos que tienen la forma imagen inversa de B, donde B es un boreliano. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esta contención? Pues que todos estos de aquí son elementos de F. Por eso, ¿por qué? Porque si tenemos este conjunto que es el de estos cosos, que está contenido en F, pues quiere decir que todos los elementos de este conjunto, que son todos estos, tienen que ser elementos de este otro conjunto más grande, que es F. Entonces sí, es totalmente equivalente demostrar la línea que está arriba, que es que estos elementos de F para cualquier B en los borelianos, o ya visto como clases de esta forma, ¿no? Que la imagen inversa de todos los borelianos con esta función Y está totalmente contenida en nuestra sigma álgebra F. Simplemente son dos formas de escribir exactamente lo mismo. Y bueno, ¿y por qué lo vamos a ver así? Pues porque así ya podemos pues, dejarlo en estos términos, ¿no? De la imagen inversa de una clase, ¿no? Para que ya podamos por ahí en algún paso aplicar este lema, ¿no? Entonces, antes de ya meternos a eso como tal, pues nada más como lo pongo desde el principio para que después lo pueda citar. Pero entonces, vamos a ahora sí a ver qué onda con lo de los abiertos, ¿no? Para que habíamos demostrado todo lo de los abiertos y que la imagen inversa de un abierto es abierto cuando la función es continua, etcétera. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un elemento A que viva en la topología usual de los números reales. ¿Qué es eso de la topología usual? Me imagino que ya lo vieron con el profesor cuando hablaron de la sigma álgebra de Borel. Pues justamente son todos los conjuntos abiertos de los subconjuntos abiertos de los números reales, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que A viva aquí? Pues simplemente que A está contenido en R y que es un abierto, ¿no? Entonces, pues esto qué va a implicar, pues si tomamos un omeguita en la imagen inversa de A, de hecho esto todavía no eso todavía sería válido si ya no fuera abierto, ¿no? Pero ahorita ya lo vamos a juntar todo. Si tomamos un omeguita en la imagen inversa de A, pues esto qué quiere decir, esto quiere decir que la función y evaluada en omeguita tiene que pertenecer a A, porque esto es lo que quiere decir que omeguita, o sea, es justamente quiénes son los que viven en la imagen inversa de A, pues los elementos que cumplen esto de aquí, ¿no? Entonces, ya visto en términos de las otras funciones, ¿quién sería y de omeguita? Pues sería g evaluada en x de omeguita, ¿no? Aquí sería así como se interpretaría esta composición de funciones ya evaluada, ¿no? Entonces, si g de x de omeguita pertenece a, pues esto es equivalente a decir que tenemos la función g evaluada en un número real, que es este número real x de omeguita. Entonces la función g evaluada en este número real pertenece a, pues eso qué quiere decir, eso quiere decir que ese número real, que es x de omeguita, pertenece a la imagen inversa de a. ¿Por qué? Porque ¿quién es la imagen inversa de g de a? Pues justamente todos los números reales, tales que la función g evaluada en esos números reales pertenece a, ¿no? Que justamente es lo que tenemos aquí arriba, con este número real x de omeguita. ¿Y qué quiere decir que x de omeguita pertenezca a la imagen inversa de A? Pues eso quiere decir que omeguita pertenece a la imagen inversa de este conjunto de números reales, ¿no? O sea, a final de cuentas, o sea, solamente estamos aplicando varias veces la definición de imagen inversa, ¿no? Como en ambos sentidos, ¿no? Pero, o sea, todo esto ¿para qué lo estamos haciendo? Pues porque entonces, si omeguita pertenece a la imagen inversa con la función x de este conjunto de números reales, pues omeguita pertenecería entonces ya al final a la imagen inversa de x de la imagen inversa de a, ¿no? ¿Y dónde tomamos el omeguita? Pues lo estábamos tomando en la imagen inversa con la función y de ese mismo conjunto A. Y como todo esto ha sido equivalencias porque solamente hemos estado utilizando definiciones de imagen inversa para ver todo esto, pues lo que estaríamos justificando en este paso sería que este conjunto, la imagen inversa de A, es exactamente igual al conjunto que sería la imagen inversa con la función x de la imagen inversa con la función g del conjunto A, ¿no? La primera imagen inversa era con la función y. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Pues como que la imagen inversa como que voltea las imágenes inversas, ¿no? O sea, porque la función como se definía como g compuesta con x, y aquí estaría al revés, ¿no? Como la imagen inversa de x compuesta con la imagen inversa de g, ¿no? Algo pues bastante
natural, ¿no? Que uno se esperaría que sucediera. Pero bueno, eso se podría demostrar, de hecho, en un curso de álgebra superior 1, pero pues no voy a asumir que lo demostraron, y aunque lo hayan demostrado, no voy a asumir que se acuerdan. Entonces, pues lo volvimos a demostrar aquí rápido. Y si no, lo que estamos viendo es esto, ¿no? Que la imagen inversa de Y se va a poder calcular como estas dos imágenes inversas ahí juntas, ¿no? De esas otras dos funciones con las que está definida Y. Y eso en general pues era para cualquiera, ¿no? No solamente tenía que ser abierto. Pero ¿por qué vamos a tomarlo abierto? Porque pues por el lema 1, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que pues la imagen inversa de este abierto va a ser un conjunto abierto. Fue lo que demostramos, ¿no? Como G es continua, se va a tener eso, ¿no? Que la imagen inversa de A, que era abierto, porque lo tomamos en la topología usual de los reales, va a ser un conjunto abierto como tal. ¿Y eso qué quiere decir en términos de la topología usual? Pues que la imagen inversa de A va a ser un elemento de la topología usual de los reales también, porque aquí viven todos los conjuntos de los reales que son abiertos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, perdón, una disculpa, aquí una pequeña corrección. Había sobresimplificado las cosas. Ahora sí. ¿Qué es lo que estaríamos viendo con eso último? Pues estamos tomando una imagen inversa eh, de un conjunto abierto. Entonces estamos tomando un elemento de esta clase, ¿no? De la imagen inversa con la función G, pero de los conjuntos abiertos, ¿no? De toda la clase que tiene todos los subconjuntos abiertos de los reales, ¿no? Entonces, ¿qué vive en esta clase? Pues estos cuates de aquí. Y lo que estamos diciendo es que estos de aquí siempre son elementos de la topología usual de los reales porque G es continua. Entonces, ya expresado con clases, lo que estamos diciendo es que la sigma álgebra, perdón, la imagen inversa con la función G que es continua de la topología usual de los reales está contenida en la topología usual de los reales, ¿no? Por esto que tenemos aquí, todos los elementos de aquí son elementos de acá, o sea, todos los elementos de aquí son subconjuntos de los reales que son abiertos. Entonces, si aplicamos imagen inversa con la función, primero con la función x, ¿no? Si aplicamos imagen inversa con la función x a esta contención, la imagen inversa respeta contenciones, inclusive en las clases, ¿no? Eso no es difícil de verificar. Y entonces lo que tendríamos es que la imagen inversa de esta clase tendría que estar contenida en la imagen inversa de esta otra clase, con la función x, ¿no? Entonces sería que la imagen inversa de x, de la imagen inversa de g de la clase topología usual de los reales está contenida en la imagen inversa de x de la topología usual de los números reales. Y lo que tenemos en la izquierda, pues fíjense, tiene esta forma de aquí, ¿no? Habíamos visto que la imagen inversa de un conjunto A con la función y era lo mismo que aplicar primero la imagen inversa de g y luego la imagen inversa de x. Pues justamente lo que tenemos aquí es de esa forma, ¿no? Tenemos elementos de la topología usual que le estamos aplicando primero a la imagen inversa de G y ya tenemos esta clase. Y luego los elementos de esta clase que tienen ya la forma imagen inversa de G de un A, le estamos aplicando la imagen inversa de X. Entonces los que viven a final de cuentas en esta clase son los elementos que tienen esta forma de aquí. Y lo que vimos es que esos elementos son los que tienen esta forma también, ¿no? De la imagen inversa, pero ya con la función y. Entonces ya visto como clases, lo que tendríamos es que esta clase de aquí es esta otra clase, ¿no? La imagen inversa con la función y, pero pues de la topología usual de los números reales, ¿no? Porque pues ahí es donde tomamos para sacar primero la imagen inversa de g. Entonces lo que estaríamos viendo es que la imagen inversa con la función y de la topología usual de los números reales está totalmente contenida en la imagen inversa con la función x de la misma topología usual. Y si aplicamos sigma álgebra generada a esta contención, la sigma álgebra generada, bueno, a cada elemento de la contención, la sigma álgebra generada respeta contenciones. Y entonces lo que tendríamos es que la sigma álgebra generada por esta clase de aquí, que es esto que tenemos aquí, tiene que estar contenida en la sigma álgebra generada por esta clase de acá, que es lo que tenemos aquí a la derecha. Y aquí pues utilizamos el lema 2. Lo que nos dice el lema 2 es que podemos intercambiar de lugar la imagen inversa de una función con la sigma álgebra generada. Entonces hacemos eso dos veces para cada término de esta contención. Y lo que tendríamos es que intercambiando los lugares de la imagen inversa de la clase con la generada, nos quedaría que la imagen inversa con la función y ya afuera de la sigma álgebra generada
por la topología usual de los reales, tiene que estar contenida en la imagen inversa con la función x de la sigma álgebra generada por la topología usual de los números reales. Y pues justamente esta topología usual, o sea, ya sabemos que esta topología usual de los números reales, ya con la generada, pues es justamente como se define la sigma álgebra de Borel de los números reales. Entonces, haciendo esa sustitución tanto aquí como aquí, lo que tendríamos es que la imagen inversa de esta clase, que es la sigma álgebra de Borel, tiene que estar con la función y, tendría que estar contenida en la imagen inversa también de la sigma álgebra de Borel, pero con la función x, que es lo que nos quedaría del lado derecho. Y esto de aquí tiene que estar contenido en f porque x es una variable aleatoria. Y si no, es más o menos por lo que habíamos puesto aquí arriba, ¿no? Solo que aquí lo pondríamos para x, ¿no? Eso ya no lo escribí, pero es lo mismo. O sea, habíamos dicho que para ver que algo era variable aleatoria tendríamos que ver que las imágenes inversas de cualquier boreliano B pertenecían a f, pero que eso era equivalente a ver que con esa misma función la imagen inversa de toda la clase de los borelianos estaba contenida en f. Entonces, si estamos suponiendo que x es una variable aleatoria, pues se va a satisfacer esto de aquí, pero con la función x, ¿no? Que es lo que tenemos aquí abajo, ¿no? Esta imagen inversa de todos los borelianos con la función x va a tener que ser el subconjunto de la sigma álgebra f, porque x es variable aleatoria, y entonces ya por transitividad de la contención, la imagen inversa pero con la función y de los borelianos también va a tener que estar contenido en f, y eso es lo que ya nos permitiría concluir que la función y efectivamente va a ser una variable aleatoria. Aquí pues ya concluiremos la demostración y pues sí, los pasos cruciales cuáles fueron, pues este de aquí que se sigue del lema 1 y este de aquí donde intercambiamos de lugar la generada con la imagen inversa que se sigue del lema 2. Entonces, como ya les había comentado, ¿no? Voy a dejar la demostración del lema 1 pues sí la hicimos, ¿no? La demostración del lema 2 la voy a dejar en la descripción, ¿no? Viene una parte, la pauta, ¿no? Explicada en un video de una clase de probabilidad 2 que impartí la semana pasada. Entonces ahí les dejo el video y también les dejo el comentario de en qué minuto del video inicia esa parte, porque pues no es todo el video que se trata de eso, ¿no? Solo es una parte. Y también les dejo un link a una página donde lo explican muy bien, aunque sí ya se van como directo a la demostración, ¿no? Ya no explican tanto como la pauta, ya simplemente lo demuestran, ¿no? No es difícil, ¿no? De hecho, ¿por qué no lo demostré como tal en el video de probabilidad 2? Porque justamente era un ejercicio que el profesor de ese curso les dejó de tarea a sus alumnos, ¿no? Entonces no se los podía yo demostrar por completo porque pues era su tarea, ¿no? Solamente les expliqué como por dónde se iba la demostración, pero pues prácticamente ya les hice la demostración, solo que sin especificar un par de detalles importantes que ya son sencillos, ¿no? Bueno, sencillos, un poco largos, pero sencillos, ¿no? Entonces, pues pueden consultar la descripción, ¿no? De la grabación de esta clase para ver qué onda, ¿no? Con esos enlaces. Y bueno, ¿no? Ya para finalizar, pues simplemente comentar que pues de aquí lo importante es que es más allá de que se entienda la demostración, que bueno, sí sería ideal que por lo menos la entiendan, ¿no? Pero bueno, más allá de recordar cómo es la demostración, recordar pues el resultado, ¿no? Lo que nos está diciendo es que si tienes una variable aleatoria y haces una transformación de esa variable aleatoria mediante una función continua, o sea, algo de este estilo, ¿no? La compones con una función continua, pues obtienes una nueva variable aleatoria en el mismo espacio de probabilidad. ¿Por qué en el mismo espacio? Porque es con la misma sigma álgebra, ¿no? Y por lo tanto con el mismo espacio muestral también. Entonces, bueno, con el mismo espacio medible, ¿no? Ya de la medida de probabilidad, pues ya podríamos ponernos a hablar de qué onda, ¿no? Eso ya sería algo distinto, pero sería por lo menos con el mismo espacio medible, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, eso ya nos da una forma de justificar que muchísimas cosas son variables aleatorias, ¿no? Cuando están en términos de algo que ya sabes que sea variable aleatoria. Entonces, pues en particular, ¿no? Aquí lo pongo como nota, pues si tenemos que x es variable aleatoria, entonces x elevado a la r, y aquí me faltó hacer la aclaración, esto pues para cuáles r's, pues para varios, ¿no? Pero para no ponernos a especificar de que si la variable aleatoria toma o no toma valores negativos o algo así, pues vamos a ponerle que para los valores de r mayores a cero, ¿no? Para que ya no haya
no haya bronca. Ahora sí, ¿no? Entonces, si tenemos x, ¿no? Que, o sea, si ya sabemos que x es variable aleatoria y consideramos x a la r, donde r es un número estrictamente positivo, pues esto de aquí siempre va a ser variable aleatoria porque esta función es continua, ¿no? O sea, y ni siquiera tiene que ser un número entero positivo, ¿no? Puede ser un número que no sea entero, ¿no? También e a la x también es una función continua, entonces e a la variable aleatoria x, sea como transformación de la variable aleatoria, va a ser una variable aleatoria. El logaritmo de la variable aleatoria x también va a ser una variable aleatoria. Aquí le pongo logaritmo natural, que sí es como yo lo denoto. Eh, no, pero en realidad el logaritmo de cualquier base va a ser una variable aleatoria porque se puede expresar en términos de logaritmo natural, ¿no? El seno es una función continua, el coseno, el valor absoluto también es una función continua, ¿no? Todos estos de aquí también van a ser variables aleatorias. Cualquier otra función trigonométrica de las básicas también es continua, entonces también van a ser variables aleatorias, ¿no? Evaluadas en una variable aleatoria. Eh, Aquí le pongo una recta, ¿no? Algo de la forma ax más b, también siempre va a ser una variable aleatoria porque las rectas son continuas. Y de hecho cualquier polinomio, ¿no? Aquí ya no lo puse, pero cualquier polinomio es continuo, es una función continua, ¿no? Entonces, pues también cualquier polinomio ya visto como una transformación de una variable aleatoria, va a volver a ser una variable aleatoria. O sea, todas estas funciones van a ser variables aleatorias porque todas estas funciones son continuas. Obviamente, pues habría que justificar que son continuas, pero pues eso típicamente ya se hizo en un curso de cálculo uno, ¿no? Entonces, pues sí, ya lo saben que son continuas. Y entonces cualquier cosa que sea continua, pues ya automáticamente vas a saber que si lo utilizas para transformar una variable aleatoria, te va a arrojar nuevas variables aleatorias, ¿no? Y eso pues amplía muchísimo pues el catálogo de lo que ya uno puede considerar que es y que no es variable aleatoria ya por default. Obviamente hay transformaciones que no son continuas y que también generan variables aleatorias, ¿no? Por ejemplo, una podría ser el valor, la parte entera, ¿no? La función, ¿no? Piso, ¿no? Le suelen llamar también, que es el máximo entero, ¿no? Se define así, ¿no? Como el máximo entero bueno, el máximo de los zetas enteros, tal que x, perdón, tal que z sea menor o igual a x. O bueno, x mayor o igual a z, es lo mismo, ¿no? Este es el máximo entero bueno, el máximo de los enteros que se quedan por abajo de x. Entonces esto es a lo que se le llama parte entera normalmente, ¿no? O la función piso, o la función máximo entero. Eso de ahí también, por ejemplo, si x es variable aleatoria, se puede demostrar que es variable aleatoria, y eso ya no es una función continua, ¿no? Entonces, pues no, tampoco estamos demostrando que cualquier transformación es una variable aleatoria, ¿no? Estamos demostrando que cualquier transformación definida por una función continua es variable aleatoria, y pues sí ya generaliza muchísimos casos en solo uno, o sea, porque todos estos casos ya estamos haciendo la demostración aquí, ¿no? De manera general, pero tampoco los generaliza a todos, ¿no? También se pueden considerar cosas de este estilo, pero pues bueno, ¿no? Ya algo así ya más específico, pues ya lo puedes hacer tú en particular, ¿no? No está complicado, ¿no? Por ejemplo, este sería un, un ejercicio interesante, porque aparte, ya cuando uno sabe clasificar a las variables aleatorias, de hecho, no solamente esto es una variable aleatoria, esto también se puede demostrar que es una variable aleatoria discreta, ¿no? Entonces, pero bueno, todavía no nos ponemos a platicar de qué quiere decir que una variable aleatoria sea discreta y que una variable aleatoria sea continua. Para eso, pues tenemos que primero hablar ya en términos muy formales de lo que es una función de distribución. Y pues sí, justamente eso, esa clase de cosas, pues son las que ya vamos a empezar a trabajar pues para la siguiente semana.